Buenas noches, mi nombre es Edgar Ceballos y yo les voy a hablar sobre la importancia que tiene el oxígeno en el cuerpo humano. Si bien sabemos que el cuerpo humano o el organismo es un conjunto de sistemas que a su vez tiene órganos y los órganos tienen tejidos que funcionan a su vez para dar diferentes características o funciones del cuerpo. Para eso se necesita el oxígeno. El oxígeno, por su vez, es un elemento de la tabla periódica que tiene como número atómico 8 y un, una letra que lo identifica como O. Este elemento es el elemento más electronegativo de la tabla periódica y lo necesitamos, como todos sabemos, para respirar. Pero, ¿cómo es que este elemento o cómo es que necesitamos esto para poder respirar? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Si bien yo les voy a hablar de eso. Si bien sabemos que el oxígeno lo necesitamos para respirar, porque sabemos que proviene de las plantas. Sabemos que nosotros inhalamos ese oxígeno que las plantas producen y exhalamos dióxido de carbono. Y ellas aprovechan el dióxido de carbono y después de la fotosíntesis lo transforman en oxígeno. El oxígeno estamos nosotros. Después de que este proceso se lleva a cabo en las plantas, en el medio ambiente, pasa a nuestras fosas nasales esa mezcla de gases que contiene oxígeno. El oxígeno pasa por toda la tráquea, faringe y los pulmones hasta llegar a los alvéolos, que son las células especializadas para que estos lleven a cabo el intercambio de gases. En los alvéolos se hace un intercambio de gases donde se aprovecha el oxígeno y se exhala el dióxido de carbono. El oxígeno se lleva a una arteria, donde esta arteria que tiene los glóbulos rojos, una proteína llamada hemoglobina. Si bien esta lo que hace es encapsular al oxígeno, llevándose al oxígeno a todo el torrente sanguíneo, y lo que hace el torrente sanguíneo es que lo distribuye a los diferentes tejidos y a los diferentes órganos del cuerpo para que éste lo aprovechen en sí. Ahora, si bien, ¿cómo es que este oxígeno se aprovecha en las células? Pues bien, el oxígeno entra a las células. Después de entrar a las células, entra por difusión simple. Esta difusión lo que significa difusión simple es que las moléculas entran por un gradiente de concentración, es decir, donde no hay hacia donde hay hacia donde no hay, y después de eso, el oxígeno entra hasta la mitocondria. La mitocondria es uno de los organelos más importantes que tiene la célula eucariota. La mitocondria lo que hace es la producción de energía, y esta le lleva pues de la siguiente manera. Necesita un precursor que es la glucosa. La glucosa procesa lleva diferentes procesos, que es la glucólisis. Después de la glucólisis se lleva el ciclo de Krebs, y después del ciclo de Krebs se lleva a la oxidación fosforilativa, que son los tres procesos de la respiración aerobia, que es la respiración con oxígeno. Después de esto lleva diferentes procesos, y cuando la glucosa se transforma a NADH, manda dos protones a la matriz mitocondrial, o sea, a la capa interna de la matriz de la mitocondria, y lo que hace esto es que activa cuatro complejos con esos electrones, y al pasar esos electrones, bombea protones de hidrógeno, lo que hace que se active una ATPasa que produce energía. Estos dos electrones que activaron cada complejo lo que hacen es que terminan su función y tienen que aterrizar en algún lugar. ¿Dónde se aterrizan? Ahí entra el oxígeno. El oxígeno entra y atrapa estas moléculas, esos dos electrones de hidrógeno, y se convierte en media molécula de agua, de H2O. Por eso es que se dice que el oxígeno es la molécula más electronegativa. Ese es el proceso que necesitamos para respirar, y ves por qué es tan importante el oxígeno para nosotros. Y aún así, más importante, porque la respiración aerobia, que lleva oxígeno, es la que produce más energía que la anaerobia. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias.